Buenas tardes. El día de hoy le hablaremos un poco sobre lo que es los trastornos bipolares. Mi grupo está conformado por Chari Vargas, Lucero Vázquez y Gine Barajas. Le hablaré un poco lo que es el trastorno bipolar uno, el episodio maniático. Este trastorno se caracteriza por la presencia de al menos un episodio maniático, es decir, este tiene un periodo de ánimo anormalmente elevado, o también se puede decir que presenta irritabilidad y con un aumento marcado también de energía. Uno de los criterios claves que tiene también este trastorno es por la presencia de al menos un episodio maniático. La duración que tiene es mínimo una semana o ya sea cualquier duración, siempre y cuando si hay hospitalización. El ánimo normal elevado, la persona presenta pues bastante irritabilidad, aumento normal. Los síntomas frecuentes es aumento de la autoestima, disminución de la necesidad de dormir, se vuelve también más hablador de lo habitual, una fuga de ideas o pensamientos acelerados, facilidad de distracción, aumento de la actividad dirigida a un objetivo y la participación excesiva en conductas riesgosas. En el trastorno bipolar tipo 2 no siempre hay manía. La persona vive entre dos extremos: episodios depresivos profundos y episodios de hipomanía, que es una versión más leve de la manía. En el trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por fases depresivas intensas con tristeza profunda, culpas, falta de energía o incluso pensamientos de no querer seguir. Después vienen los episodios de hipomanía, que es el aumento de energía, hablan más de lo habitual, se sienten productivos, creativos, impulsivos, pero sin perder completamente el contacto con la realidad. En este trastorno no hay episodios maníacos plenos y muchas veces la depresión es tan fuerte que la hipomanía parece sentirse bien en comparación. El trastorno ciclotímico. Este trastorno presenta cambios crónicos del estado de ánimo con periodos de síntomas hipomaniáticos y depresivos que no cumplen con los criterios completos de un episodio mayor o hipomaniático. La duración de este trastorno es de al menos 2 años en adultos y 1 año en niños o adolescentes. La persistencia, los síntomas presentan la mayor parte del tiempo durante estos 2 años. La clave diagnóstica es que no hay episodios completos de hipomanía, depresión mayor y manía. En otros trastornos bipolares encontramos el trastorno bipolar inducido por sustancias o medicamentos, que es cuando los síntomas aparecen como consecuencias de consumo de drogas o fármacos. También encontramos el trastorno bipolar debido a otra afección médica, que es cuando los cambios del estado de ánimo son consecuencias directas de una enfermedad médica. Y por último, especificado o no especificado, que es cuando existen síntomas pero no cumplen criterios completos, falta información o el cuadro es atípico. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial del trastorno bipolar. Este es el que se basa en la duración, la intensidad y patrón de los síntomas. El trastorno bipolar 1 es el que presenta manía, puede requerir hospitalización y tener síntomas psicóticos. El bipolar 2 es el que presenta hipomanía y depresión mayor sin manía. Al cambio, la ciclotimia son síntomas fluctuantes leves por al menos 2 años. El TDAH es síntomas constantes y crónicos. El TLP son cambios emocionales reactivos a situaciones. El de bipolar, cambios emocionales episódicos y bien definidos.
Bien, entre todo esto, la clave es identificar si los síntomas son episódicos o persistentes y su contexto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la etiología y pronóstico. El pronóstico del trastorno bipolar es el que no se explica por una sola causa. Su origen se entiende desde el modelo biopsicosocial que integra factores biológicos, psicológicos y sociales en el plano biológico, donde influye la vulnerabilidad genética y los cambios neurobiológicos. Desde lo psicológico es donde intervienen el manejo de las emociones, la personalidad y las estrategias de afrontamiento. Y a nivel social es donde los factores como el estrés, el consumo de sustancias, la dinámica familiar y el apoyo social es donde juegan un papel clave. Por eso el trastorno bipolar debe comprenderse y tratarse de forma integral considerando todas estas dimensiones. En cuanto al pronóstico, el trastorno bipolar puede tener un curso recurrente, su impacto en la vida laboral, social y académica puede variar según la persona. La respuesta al tratamiento es mejor cuando existe buena adherencia, mientras que el consumo de sustancias y el abandono del tratamiento empeoran la evolución. Ahora vamos a ver un breve ejemplo práctico sobre que se presenta pues sobre el caso de una mujer de 25 años que lleva aproximadamente 10 días con un estado de ánimo eufórico y un aumento marcado de energía. Durante este periodo la paciente duerme solo 1 hora por noche sin sentirse cansada, lo que indica una disminución significativa de la necesidad del sueño. Además, ha realizado gastos excesivos en compras impulsivas, lo que evidencia conductas riesgosas. En la evaluación clínica también se identifican ideas delirantes como la creencia de tener poderes especiales, lo cual refleja una alteración del juicio de realidad. Con base en estos hallazgos se reconocen criterios claros de manía como la grandiosidad, la reducción del sueño y las conductas de riesgo. La presencia de síntomas psicóticos y la alternativa conductual grave determinan pues un nivel de alta gravedad, por lo que se considera necesaria la hospitalización para garantizar la seguridad y el manejo adecuado. Pues finalmente pues el diagnóstico corresponde a un trastorno bipolar tipo 1, episodio maníaco actual con características psicóticas. Este caso permite comprender cómo la identificación de los criterios clínicos orienta el diagnóstico y la decisión terapéuticas.